Amigos, bienvenidos a mi canal. Este es básicamente el segundo video. Mi nombre es Antonio Espinosa y de nueva cuenta y siempre será un gusto saludarles. El día de hoy estaremos hablando en cuanto a las estrategias de la defensa en el momento de que toma o interviene en un asunto en particular. La mecánica de los siguientes videos van a ser básicamente en el sentido de señalar en cuanto a audiencias en particular: audiencias iniciales, control de detención, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares, intermedias y demás. Sin embargo, considero importante para las personas que actualmente se encuentran cursando la universidad y las personas que empezarán a llevar sus primeros asuntos, informarles sobre cuáles son los puntos importantes que se deben de tomar en consideración al momento de que protestamos cargo y tenemos conocimiento e intervención en una carpeta de investigación. Obviamente, una vez que nos hemos entrevistado con nuestro representado y en su momento establecer la estrategia de defensa para aportar los datos de prueba correspondientes ante el juez de control, o dependiendo de la estrategia que se plantee en el particular, esta la pueden realizar de igual manera en sede ministerial. Ese es básicamente el contenido en cuanto a este video y nos vemos en unos minutos. Amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Antonio Espinosa y en este segundo video estaremos hablando en cuanto a la actuación de la defensa al momento de que se nombra en una carpeta de investigación, ya sea por una persona detenida en la comisión de un hecho delictuoso por flagrancia, o en su caso por la investigación que se realice a una persona sin que ésta se encuentre detenida. Bueno, tomando en consideración las disposiciones constitucionales que ya han sido establecidas, de manera primordial el artículo 20 constitucional, que en su apartado A nos señala que el objeto del proceso penal es precisamente el esclarecimiento de los hechos. Seguidamente, en la fracción segunda del inciso A nos señala que al momento de emitirse una determinación, esta será decidida al momento de valorar de manera libre y lógica, obviamente, los datos de prueba que en su momento se expongan por parte de la representación social y en su caso de la defensa. Bueno, atendiendo a esas consideraciones de derecho, no queda claro cuál es la primera actuación que debemos de realizar para el ejercicio de la defensa. En ese sentido, y tomando en consideración los preceptos ya señalados, nos tenemos que remitir a las consideraciones y determinaciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso en particular, y en cuanto al análisis libre y lógico que se debe de establecer para dictar una determinación, existe la tesis con número de registro número 2015-953, que al rubro señala: auto de vinculación a proceso, el estándar de valoración para su dictado no debe rebasar el de dato de prueba. Al rubro se señala esta información y de manera directa y a una primera vista podríamos considerar que esto únicamente es en cuanto a la referencia de la etapa de vinculación a proceso. Sin embargo, en el contenido de dicha tesis aislada se señala que el juez, desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte un auto de apertura a juicio, eso significa que se incluyen las audiencias de control de la detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y demás intermedias. El juez debe de valorar la razonabilidad de las exposiciones emitidas tanto por el representante social así como de la defensa. Y en ese sentido se estarán preguntando qué es lo que se entiende por razonabilidad. Bueno, por razonabilidad es básicamente un estándar para considerar que un hecho delictuoso efectivamente aconteció o que acontece en la mecánica de cómo ha sido señalado en el informe policial homologado para una persona que se encuentra detenida, o en su caso en el acta de entrevista señalado por la víctima en el caso de actos de investigación que se siguen sin persona detenida. En ese sentido, la primera actuación que se debe de realizar, considero, por parte de la defensa, es analizar si de la mecánica de los hechos narrados en el informe policial homologado, en su caso del acta de denuncia,
satisface los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional, que básicamente nos señala que al momento de emitirse una determinación, el juez debe de considerar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el hecho acontece. Una vez que nosotros tenemos claro estas circunstancias de modo, tiempo y lugar y la mecánica en cómo acontece el hecho delictuoso, en confrontación y al momento de analizar los datos de prueba que obran agregados a la carpeta de investigación, podemos establecer y sentar las bases jurídicas si efectivamente primero el hecho delictuoso reviste de razonabilidad, esto es que el hecho delictuoso denunciado sea creíble, para seguidamente en su momento establecer estas circunstancias o consideraciones ante el juez de control y en su momento poder y estar en aptitud de realizar y solicitar la nulidad de determinados actos de investigación. Es en ese sentido que considero de vital importancia que el primer paso de la defensa al momento de intervenir evidentemente como defensa en una carpeta de investigación es analizar estas circunstancias. El hecho delictuoso reviste de razonabilidad como lo dispone la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer en su momento y poder determinar, una vez entrevistado con nuestro representado, qué datos de prueba podemos aportar para efectos de desvirtuar el hecho que le están atribuyendo. De acuerdo a lo anterior y lo que hemos señalado, y tomando en consideración la tesis que les he compartido, en cuanto a la aplicación práctica de dicho tesis, que si bien es cierto es aislada, esta nos da un criterio orientador para que el juez al momento de resolver la tome en consideración. Obviamente lo que tenemos que establecer en su momento es fundar y motivar la pretensión que estemos realizando. Y ya para que quede más claro la tesis que les he señalado, les voy a citar mi intervención en cuanto a los argumentos en una carpeta por la comisión de un hecho delictuoso, y fue en una audiencia de control de detención. En esta básicamente se señalaba, les voy a sentar un antecedente para que ustedes estén en una actitud de comprender el alcance de la tesis aislada. Continuando, en cuanto al ejemplo que les quiero compartir, les voy a hacer un breve resumen del antecedente del planteamiento de la representación social. Básicamente se señalaba lo siguiente, que de un recorrido de prevención y vigilancia, policías observan que siendo las 4 horas aproximadamente, en un determinado domicilio se encontraba un vehículo estacionado a las afueras de un establecimiento comercial, que seguidamente observan salir de dicho establecimiento un número determinado de personas, que observan que la puerta de dicho establecimiento se encontraba rota. Posteriormente observan a otra persona que salía de las primeras personas y les señala a los policías que los que acaban de salir momentos antes se habían apoderado de objetos sin derecho y sin consentimiento. En ese sentido se inicia una persecución de manera interrumpida, ocurre la detención de los sujetos que primeramente salieron del local comercial, y estando presente el empleado del lugar señala que efectivamente dichas personas se habían introducido al negocio comercial y se habían apoderado de objetos sin derecho y sin consentimiento. Ya de la entrevista formal que se realiza a la víctima, señaló lo siguiente, que siendo una hora determinada de la madrugada, observa que en el establecimiento comercial se estaciona un vehículo automotor, que de dicho vehículo automotor descienden un número determinado de personas, que una de las personas, utilizando una piedra, la arroja hacia la entrada del establecimiento comercial, que derivado de esta acción se genera una perforación en la puerta y que a través de ella se introducen para apoderarse de objetos, productos del establecimiento comercial. Seguidamente informa que una vez que ellos salen a través de dicha perforación de la puerta, que era de cristal. Los policías de manera coincidente en su momento señalaron que efectivamente había una puerta rota y que a través de ella habían salido estas personas que habían detenido. En sentido estricto y bajo la mecánica y la temporalidad de la detención que se encontraba plasmada en el informe policial homologado, se actualizaba una hipótesis de flagrancia, esto es, que habían sido detenidos momentos después de haber cometido el hecho delictuoso por señalamiento, en este caso, del empleado del lugar. Al momento de hacer uso de la voz por parte de la defensa, se hizo valer esta cuestión de razonabilidad y credibilidad
en cuanto a los hechos denunciados, en atención a que de la propia integración de la carpeta de investigación obraba agregado el dictamen de planimetría y fotografía del lugar de los hechos. En este dictamen de planimetría, dato de prueba aportado y solicitado por el propio representante social, se contravenía la mecánica de los hechos denunciados, en el sentido de que el establecimiento comercial efectivamente existían un daño en la entrada de la puerta principal, pero este daño consistía únicamente en fisuras del mismo. Luego, entonces, al momento de exponer los argumentos en cuanto a razonabilidad y credibilidad, si bien es cierto, no se estaba analizando en sentido estricto en cuanto a los argumentos, no iban en sentido estricto en cuanto a la temporalidad de la detención. Los argumentos fueron en el sentido de que la mecánica del hecho denunciado en confrontación con el dato de prueba ya señalado no revestía de credibilidad, primero para establecer que el hecho delictuoso, en cuanto al hecho delictuoso, una persona hubiera arrojado una piedra, que de la piedra se hubiera generado un daño para que a través de ella se introdujeran. Tercero, que en atención a que no se encontraba una perforación en la puerta, tampoco se podía establecer indiciariamente que se hubieran apoderado de objetos sin derecho y sin consentimiento. Bajo esta mecánica se aportó como dato de prueba, se hizo la proyección correspondiente, la incorporación para que el juez resolviera, y al momento de resolver el juez consideró que efectivamente la mecánica del hecho no revestía de credibilidad y razonabilidad. Si bien es cierto, de los informes de policía homologado en relación con la entrevista de la empleada del lugar, se establecía de manera indiciaria una detención en flagrancia, en sentido estricto y bajo el dato de prueba, dictamen de planimetría y fotografía, no se establecía que las circunstancias que dieron pauta a la detención efectivamente hubieran ocurrido. Es en ese sentido que en su momento el juez resuelve favorable hacia la defensa. Bueno, es uno de los ejemplos que les quiero compartir, básicamente en cuanto a un análisis de razonabilidad y credibilidad. Si tienen alguna duda, pregunta, los pueden dejar debajo del video y en su momento estaríamos haciendo el video respectivo para despejar dudas. Se aceptan sugerencias de temas posteriores para que las estemos compartiendo y todos aprendamos de las experiencias que hemos adquirido. Antes de finalizar, les pido se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y nos vemos en un siguiente video.